Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto que tenemos esta tarde en el que unimos esta conferencia dentro de estas jornadas que organizamos dentro de la cátedra John Henry Newman. Y bueno, pues como bien sabéis, hay un proceso ahora mismo para pedir a la Santa Sede que lo nombren doctor de la Iglesia. Y en eso también colabora el Instituto Teológico, pues, elevando una petición al Santo Padre. Y también, pues bueno, esta cátedra de Henry Newman, con su alma, que es Delia, que aquí no se mueve como hormiga, pero va haciendo su tarea, y nos hace a los demás seguir la tarea, todo esto hay que decirlo, y para agradecer esta inmensa colaboración. Y después, desde el Centro de Estudios Teológicos, pues celebramos hoy la festividad del Beato Juan Dus Scoto, que es el patrón del Instituto Teológico, y una breve reseña de él es, bueno, pues que aunque la fiesta litúrgica fue ayer, pero la celebración la tenemos hoy, recordar que nace en Duns, en Escocia, en el año 1265, de su familia coge el apellido y de cuyo ambiente invita a la reflexión y la meditación, el ambiente del pueblo donde nace. Juan Dus Scoto llega a conocer a los frailes menores como resultado de verlos en su pueblo y sobre todo el que un tío del beato fuese ya franciscano, vicario de la provincia franciscana de Escocia. Todo ello a que los franciscanos de alguna manera fueran bien recibidos en las islas y se les considerase siempre como los frailes del pueblo. Tras su amplia formación filosófica y teológica, destacamos que insistió, una vez ordenado sacerdote, en la necesidad de una plena formación de los sacerdotes, siguiendo al Santo de Asís, en su respeto a los mismos que nos dan el cuerpo de Cristo. De ahí su empeño en que debían estar bien formados debido a la gran tarea que a su vez debían llevar a cabo. Enseña en Cambridge, Oxford y París, donde debe abandonarlo tras apoyar al Papa Bonifacio VIII frente al rey Felipe el Hermoso, mostrándose nuevamente como buen hijo de San Francisco que siempre respeta al Papa. La muerte de Juan acaeció un 8 de noviembre de 1308. Murió, según su cronología, en el convento de Colonia, un doctor insigne de la Santa Teología y lector en dicha universidad. Dicho esto, tenemos que señalar que en los tiempos en que vivimos, donde el diálogo es la herramienta menos utilizada, aunque sea de la que más se habla, pero que muchas veces nos encontramos con un teólogo franciscano que llevó la controversia siempre desde la escucha de la parte contraria, sobre todo porque consideraba a la persona como un acontecimiento absoluto, no meramente racional, sino que es principalmente relacional, lo cual nos debe llevar a considerar que la persona no es algo aislado del resto del mundo, sino precisamente debe tener en cuenta lo que le rodea, pero desde una independencia absoluta. No confundamos planos ni vayamos a que todos somos iguales sin más. Cada uno somos distintos y eso nos lleva a la búsqueda de una dignidad de cada una de las personas con las que nos encontramos. Dentro del contexto que la Orden Franciscana está celebrando del 800 aniversario de la aprobación de la regla de la Orden, instrumento jurídico por excelencia de la misma, así como del primer Belén que hizo San Francisco de Asís, no podemos olvidar que Scoto, desde el pensamiento del amor como expresión de vida, nos lleva a entender que solo hay un mensaje de diálogo con el otro si partimos del amor, el amor al prójimo, a todos los demás, y solo será, según Dios, que Dios es amor de caridad, si los amó y estimó como el bien que son en sí mismos. Y es que es un amor motivado exclusivamente porque aquel a quien amó me favorece, aunque sea incluso en un aspecto de provecho espiritual. Esto es desde el principio al fin un simple egoísmo si solamente nos aprovechamos del otro. Por otra parte, sabemos que el mayor pecado del hombre no es en el fondo otra cosa que el vuelco del orden del amor. Nos hace entrar la reflexión de Duns Scoto directamente en la realidad escueta del amor sin paños calientes, en el Dios sin condicionamientos egoístas, único garante para una humanidad que solo desde el corazón del hombre poseído de tal amor podría realizar la auténtica justicia en la paz y la libertad. Por ello, la invitación a la sinodalidad y al ecumenismo que nos va a hacer esta tarde el profesor Rodríguez Garrapucho es una invitación a ver que en la Iglesia todos formamos parte de ella, sin exclusiones, ni antes que era clerical,
ni ahora pretender una iglesia laical. Simplemente vivimos una iglesia en comunidad y en diálogo de una manera especial con los hermanos separados. Por tanto, celebrar Escoto este día para alumnos y profesores de este centro teológico no es sino una obligación a la meditación y la reflexión de la teología, la moral, el derecho, sino que debemos, en definitiva, no solo estudiar teología, sino hacer teología franciscana, que no es sino la teología de la Iglesia, para la Iglesia y en el bien de nuestra sociedad. Y dicho esto, paso a presentar al profesor Rodríguez Garrapucho, que nos va a hablar esta tarde. El profesor nace en Venta de Baños, en Palencia, realiza sus estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, en la Universidad Estatal de Alemania en Friburgo. Es doctorado en Teología en el año 91 por la Universidad Gregoriana de Roma y desde el año 1991 profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es profesor de Teología Dogmática, Eclesiología, Ecumenismo, Mariología. A partir del curso 92-93, es, como digo, profesor de Eclesiología en la Universidad Pontificia de Salamanca, con muchos seminarios de tema ecuménico y eclesiológico, información permanente del clero. De 1993 a 2014 es profesor encargado de la cátedra Cardenal John Henry Newman en Salamanca. Desde 1997, director del Centro de Estudios Orientales Ecuménico Juan XXIII de la Pontificia de Salamanca. Desde el año 1998, director de la revista Diálogo Ecuménico, director del título propio de Universidad Máster en Teología Ecuménica y Diálogo Interreligioso, consultor desde el año 1999 de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y desde 2011 miembro de la Comisión Teológica Europea e Internacional de la Congregación de Sacerdotes del Corazón de Jesús. Todo ello añadido a un amplio volumen de artículos, de publicaciones, de libros en torno a la tarea ecuménica, resaltando el volumen que dirigió como homenaje al monseñor don Adolfo González Montes, también muy querido en este centro porque nos ha visitado pues siendo profesor de Salamanca y bueno, y estando de obispo en Almería, pues a muchos profesores de aquí los invitaba allí a dar charlas a la formación permanente del clero. Pues tenemos una eminencia que, como bien me decían esta mañana, es una eminencia, pero cercana. Y eso es muy importante, porque hace que lo que diga, que lo que pues, nos vaya a presentar esta tarde, pues sea no solamente desde su buen saber, sino sobre todo desde la cercanía de las personas, que lo que decíamos antes con Dulce Escoto, lo importante es la relación con las personas, el diálogo y el encuentro. Y eso es algo de lo que nos va a hablar. Y si no nos habla de eso, pues ya está. No, son los dos. Vale. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Eminencia no, porque no tengo gorrito, o sea que no hay problema. En todo caso, es una alegría muy grande estar aquí, porque he venido muchas veces a Murcia para examinar otras tareas, para alguna conferencia en el seminario, pero nunca había venido a los franciscanos. Y llevo oyendo hablar desde que estoy en la Pontificia de Salamanca. Y una alegría también por el tema ecuménico, y más en el día de Dulce Escoto, a un profesor de Mariología le dice mucho, ¿no? Como él defendió la Inmaculada Concepción. Y porque hay muchos jóvenes y jóvenes, mayores y jóvenes. Eso es estupendo. Muy bien, me alegro, porque a veces parece que el ecumenismo se ha quedado solo para personas mayores, pero gracias a la dinámica y a la vida que tiene la Iglesia en Murcia, que es envidiable, pues veo que además hay jóvenes como los que yo tengo en magisterio en Salamanca. Bien, bueno, el padre Miguel Ángel ya me ha hecho media conferencia. ¿Cuánto tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Solo? Bueno, algo más. Hasta las 8. Bueno, trataré de ser lo más breve posible y luego les dejo para que hablen ustedes
y se suscite algo de diálogo y preguntas. Bien, entonces hacemos así, porque aquí hay muchos temas, pero me voy a fijar sobre todo al final en la sinodalidad. Bien, comienzo haciendo una pequeña mirada a la situación general del diálogo ecuménico, para los que menos conocen, y así nos situamos y luego encuadramos las otras cosas que voy a decir. Y es que si nos preguntamos cuál es la situación actual del diálogo entre los cristianos, ortodoxos, protestantes, anglicanos y católicos, mi respuesta es, creo firmemente que tiene muy buena salud, que está en buen momento. Es verdad que el diálogo teológico está avanzando cada vez más a temas más difíciles, es decir, después de más de 50 años que la Iglesia Católica hace documentos de diálogo y de acuerdo con las otras iglesias, se empezó por lo más fácil, es decir, por aquello en que estamos más de acuerdo. Pero claro, una vez hechos los consensos fundamentales, ahora estamos caminando hacia los temas más espinosos, más difíciles. Por eso tenemos que decir que se está ralentizando, que se está enfriando. No. Alguien ha hablado del invierno ecuménico. Yo no lo creo. No lo creo. Porque después de 25 años más o menos que llevo en este mundo y de haber viajado por muchos países y de conocer, porque tuve la suerte de participar en la tercera Asamblea de Iglesias de Europa entre los años 2005 y 2007, y estuve en la comisión coordinadora y preparadora de aquel peregrinaje ecuménico que comenzamos en Roma, seguimos en Wittenberg, el lugar donde empezó la Reforma Protestante con Lutero y otros reformadores. Melanchthon, por ejemplo, los dos están enterrados en la iglesia del Palacio, Melanchthon y Lutero, y luego terminamos en un país de mayoría ortodoxa, que es Rumanía, en la Selva Negra, allí no muy lejanos del castillo del conde de Drácula. Pues entonces esa peregrinación durante año y medio, Roma, Wittenberg y Sibiu, en la Transilvania rumana, a todos los que participábamos y sobre todo a los españoles, nos dio una panorámica de la inmensa cantidad de iniciativas ecuménicas y actividades ecuménicas que hay en toda Europa, y en la cual decíamos, ¿qué podríamos hacer nosotros en España para que esto tenga tanta vida? Bueno, pues veo que aquí hay posibilidades de que haya esa vida que es tan necesaria. Por eso yo no creo que estemos en tiempos débiles. Bien. Esta relación entre católicos y ortodoxos, obra de esfuerzos de mucha delicadeza al tratar singularmente cada patriarcado o cada una de las iglesias en diálogos bilaterales, es también la relación que tiene la Iglesia Católica con las iglesias nacidas de la Reforma. Mi experiencia es que con las iglesias orientales somos, cuando nos confrontamos, cuando dialogamos, cuando estamos juntos, nos damos cuenta que somos la misma iglesia. No hay diferencias entre los orientales ortodoxos y los orientales católicos. Tal vez con nosotros de tradición occidental sí, pero por la cultura, no por la estructura eclesial, que es exactamente igual. Y entonces decimos, ¿somos la misma iglesia? ¿Estamos cerca? No, porque hay bloqueos psicológicos que vienen de siglos que nos separan mucho. Mientras que con las iglesias nacidas de la Reforma Protestante, sí que hay muchas diferencias teológicas y doctrinales muy importantes, pero como nuestra cultura occidental es la misma, nos sentimos más cercanos, es más fácil el diálogo. Y claro, son dos diálogos muy diferentes, pero muy importantes,
porque en todo caso, como decía el Padre, cuando es el amor, es el aprecio del otro con el cual dialogamos, entonces nos enriquecemos mucho, ambas partes. Y no cabe duda que después de 50 años, bueno, poco más, que la Iglesia Católica tiene diálogos con cada una de las iglesias no católicas, el enriquecimiento mutuo es inmenso. El cardenal Casper dice, lo primero y básico es que hemos recobrado la fraternidad cristiana. Yo, bueno, sé que hay algún miembro de otra iglesia, de otras iglesias por aquí. Bueno, hemos recuperado la fraternidad cristiana, porque en los años 60, hermanas y hermanos, un cura de un pueblo de Salamanca le decía a los chicos en catequesis, tú cuando veas a un protestante, tírale piedras y sal corriendo. O en Madrid me confesaban algunos, dicen, en los años 60 no teníamos los medios que tenemos ahora, estábamos aburridos un domingo, ¿dónde vamos? A tirar piedras y romper los cristales de las iglesias protestantes. Pues eso hoy, gracias al diálogo ecuménico, gracias a que la Iglesia Católica se incorporó al diálogo ecuménico con los otros cristianos, con el Concilio Vaticano II, gracias a eso, hoy eso ya es impensable. Y si bien no todas las iglesias tienen ese deseo de unidad y esa conciencia de que la unidad cristiana es uno de los objetivos principales del cristianismo hoy, puesto que la unidad de los cristianos es condición necesaria para la credibilidad de la misma Iglesia. ¿Cómo podemos anunciar el Evangelio de la fraternidad, la reconciliación, el perdón, si seguimos divididos? Continuamente nuestra división está, como dice el decreto en el Concilio Vaticano II, el decreto Unitatis de Integración, está poniendo un freno a la evangelización. Y por tanto, así empieza el decreto Unitatis de Integración. La división de los cristianos es algo que contradice frontalmente el deseo de Cristo, y ahí tenemos la gran oración sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Que sean uno en nosotros, en nosotros. Bien, pues va en contra de la voluntad de Cristo. En segundo lugar, es un escándalo para el mundo. Y en tercer lugar, está siendo un freno continuo a la evangelización. Y por tanto, estamos ante uno de los retos, no me gusta esa palabra porque ahora todos son retos, pero bueno, en este caso creo que se puede utilizar, uno de los retos más importantes que tenemos todos los cristianos hoy día planteado, el superar la división de los cristianos. Bien, por eso Benedicto XVI en 2010 decía, desafíos inéditos se presentan igualmente, las nuevas interpretaciones antropológicas y éticas entre las diversas iglesias, la formación ecuménica de las nuevas generaciones, claro. Por eso me alegro que haya jóvenes, porque normalmente en las charlas que doy no hay jóvenes. El que los jóvenes se formen en el ecumenismo. Y en tercer lugar, decía el Papa, la fragmentación ulterior del cuadro ecuménico. La fragmentación, porque hay iglesias que se siguen dividiendo. Pongo solo un ejemplo. El patriarcado de Moscú tiene excomulgado al patriarca de Constantinopla, al cual he tenido el honor de promover y de hacer doctor honoris causa en nuestra universidad hace 2 semanas. ¿Lo tiene excomulgado? A él, al patriarca de Constantinopla, que es el primero de todos los ortodoxos. Ha excomulgado al patriarca de Alejandría, los ortodoxos bizantinos de Egipto.
y ha excomulgado a toda la Iglesia ortodoxa griega, que es la mayoría de los griegos. Y todo porque han aceptado que los ucranianos tengan una iglesia autocéfala no dependiente de Moscú. Se fragmenta el cuadro ecuménico, porque las otras iglesias no tienen unidad, y no solo no tienen unidad, sino que siguen dividiéndose. Bueno, menos mal que si sale en el diálogo está. Por lo menos el patriarcado de Moscú con Roma sí que tiene buenas relaciones, pero ya ha roto con los otros patriarcados. En fin. Bien, no me extiendo en esto. Por lo que respecta al conjunto de la Iglesia Católica, creo que podemos estar satisfechos ante la actividad ecuménica que ella cultiva y desarrolla con una enorme intensidad y continuidad, a partir de ese genial invento que hizo San Juan XXIII en los tiempos del concilio, que fue crear lo que él llamó el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, que luego se ha llamado muchos años el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, y ahora se llama el Dicasterio, bueno, para la unidad, la promoción de la unidad. Pero cuando yo, como soy consultor, cada 2 años, tocará ahora el 24, cuando voy allí y se nos hace la relación de todo lo que ha hecho el Dicasterio en 2 años, parece imposible. Pero yo os digo, siendo la Iglesia Católica la última que se ha incorporado al movimiento ecuménico, con Juan XXIII y el Vaticano II, hoy día es la que más lo está promoviendo. Sin duda, la que más actividad ecuménica tiene en todo el mundo, en todo el mundo. No sé cómo pueden viajar tanto los que trabajan allí en la Curia Romana y pueden dispersarse tanto en 2 años, hacer tantas cosas para estar al tanto de todo lo que sea promover la unidad de los cristianos en todo el mundo. Esa es mi experiencia. Bien. Si nos preguntamos por las líneas de futuro para el diálogo entre las iglesias cristianas, pues está claro que para nosotros católicos están en el decreto Unitatis Redintegratio y luego en la maravillosa encíclica de Juan Pablo II, Ut Unum Sint, de 1995. En general podemos decir que después de muchos avances y de conseguir acuerdos doctrinales de enorme relevancia y consecuencias para el futuro, el núcleo de la cuestión y la tarea más urgente hoy es si estamos siendo fieles a la voluntad de Cristo para su iglesia, es decir, la eclesiología. Cada iglesia hoy está llamada a decir, mi iglesia está respondiendo a todo lo que Cristo hizo fundando su iglesia. Claro, cada iglesia tendemos enseguida a decir, sí, claro, mi iglesia es la mejor y la más fiel a Jesucristo. Pero tenemos que ser honrados y mirar más en profundidad. ¿Por qué hay tanta división entre los protestantes que en Estados Unidos salen 1000 iglesias nuevas cada año? No se preocupen, lo mismo que sale se deshace. Pero, ¿por qué entre los ortodoxos hay esta división tan tremenda? Y lo reconocen ellos mismos. Nuestro gran problema es la división. Por ejemplo, porque falta un elemento de unidad, que es el primado romano, para que luego haya sinodalidad. El cardenal Ladaria, cuando hablábamos sobre esto, fue mi director de tesis y tengo mucha confianza con él, me decía, es que una sinodalidad plena solo se da cuando hay una cabeza. Como ellos no tienen una cabeza única, no se puede dar la plena sinodalidad. Y es verdad. He dicho ese elemento como puede haber otros. El papado no es el único elemento de la unidad de la Iglesia. Pero es un ejemplo que he puesto para decir, bueno, si las otras iglesias son conscientes de su continua división, que aún continúa dividiéndose, ¿no será que han perdido un elemento de la Iglesia de Cristo? Entonces, la pregunta clave es esta. Hoy tenemos que preguntarnos si estamos siendo fieles a la voluntad de Cristo para su Iglesia. Y por otra parte, está la cuestión del ecumenismo espiritual. Y es que
La cuestión ecuménica nos mete de lleno en el corazón del Evangelio, porque nos mete de lleno en la fraternidad, en la reconciliación, en el perdón, en la comprensión, en el diálogo. Y claro, eso es una tarea espiritual, no es solo intelectual. Había una monja abadesa de un monasterio ortodoxo de Rumanía sobre Eufrasia, la madre Eufrasia, la laica Eufrasia, que me decía, si no hay humildad, no avanzamos en el ecumenismo. Lo importante es la humildad. Bueno, pues en gran parte, claro, la humildad, la capacidad de comprensión, la capacidad de escucha, todo eso es una tarea espiritual, no solo teológica. El perdón mutuo. ¿Por qué entró la Iglesia Católica en el camino ecuménico? Porque en Unitatis de Integración la Iglesia Católica reconoce sus errores y pide perdón. Y Pablo VI, cuando va a Ginebra, al Consejo Mundial de Iglesias, pide perdón por las culpas del papado en las divisiones. Y Juan Pablo II, en la encíclica Unturum Sint, hace lo mismo. Por lo que ha tenido de culpa en las divisiones cristianas el papado, humildemente pido perdón. Es que si no hay una de las dos partes que se adelanta a pedir perdón, nunca llega a la reconciliación. Luego falta la otra, que lo acepte y también pida perdón, claro. Porque ya dice el Concilio Vaticano II que no sin culpa por ambas partes han llegado las divisiones, ¿no? Normalmente, cuando discutimos y nos enfadamos entre hermanos, no solo suele ser de una parte. Suele ser de las dos. Bueno, bien. Como tengo muy poco tiempo, demasiado poco, pues voy a pasar ligerísimamente sobre estos puntos que hay aquí. Luego, si quieren ustedes preguntar, ampliar lo que les parezca, con mucho gusto lo haré. Y les doy la palabra. Bien, el concepto de unidad y la constitución de la Iglesia de Cristo. Claro, esto se explica muy rápidamente, aunque tengo aquí muchas cosas escritas. Si no tenemos la misma meta, no caminamos juntos para encontrarnos. ¿Qué quiere decir? Pues que muchas veces cada iglesia tiene su idea de unidad en la iglesia diferente de las otras. Y las condiciones que tiene que haber para esa unidad muy diferente de las otras. Luego, quiere decir, la meta ecuménica es muy diferente. Si no nos ponemos de acuerdo a dónde tenemos que llegar, no nos vamos a encontrar. Así de simple. Allí en Salamanca tenemos la puerta y el reloj, la puerta del ayuntamiento y el reloj. Siempre quedamos bajo el reloj del ayuntamiento. Entonces ya sabemos todo dónde nos vamos a encontrar. Pero claro, aquí unas iglesias dicen, no, si basta, como me dijo un protestante ahí en Salamanca, de una iglesia estilo cuáquero, ya estamos unidos espiritualmente, todo lo demás es un puro teatro. Y no vino a celebrar la Semana de la Unidad en el año 2000, el paso al tercer milenio. Claro, si todo lo demás es puro teatro, quiere decir que la unidad la tenemos concebida de modo muy diverso. No nos vamos a encontrar. Entonces nos hace falta hoy ponernos de acuerdo. Y para eso tenemos, solo lo cito, la Iglesia hacia una visión común, que fue el documento que se hizo en Corea por parte del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Uno de los redactores principales es un franciscano, el padre William Hell, católico, y este documento de todas las iglesias, donde participa la Iglesia Católica, porque en Fe y Constitución, que es el departamento del Consejo Ecuménico de las Iglesias que se ocupa de la doctrina, pues ahí la Iglesia Católica participa en igualdad. Bien, pues ahí es un intento que tenemos que seguir trabajando, la Iglesia hacia una visión común para que tengamos la misma meta. Si no, ya podemos dialogar y discutir, que no, como diría San Agustín, damos grandes pasos pero fuera del camino, ¿no? Bien, y yo propongo eso.
¿no sería posible encontrarnos a esa meta común con los 3 criterios que tuvo ya la Iglesia del siglo II, la gran Iglesia, porque ya estaba amenazada de grupos, herejías, divisiones, y esa gran Iglesia se encontró en Oriente y en Occidente unidos en torno a 3 criterios: el canon de las Sagradas Escrituras. Si no tenemos la misma palabra de Dios, no podemos confluir. En segundo lugar, la regla de fe, el mismo credo. Y en tercer lugar, la sucesión apostólica, porque la sucesión apostólica es la que interpreta, la que nos ayuda a interpretar las Escrituras. Si tenemos el principio protestante de la libre interpretación de la Escritura, claro que salen 1000 iglesias cada año y más también. Pero si tenemos una tradición eclesial que nos ayuda a interpretar la Escritura, puesto que, como yo le decía a un testigo de Jehová, ¿quién ha escrito el Nuevo Testamento? Y me dice, Dios. Digo, Dios no ha escrito ni una coma, ni una palabra del Nuevo Testamento. ¿Quién ha escrito el Nuevo Testamento? Que yo sepa, ha sido la Iglesia primitiva, ¿no? La Iglesia del origen. Y entonces, si queremos comprender el sentido de la Escritura, porque él me dijo, supongamos que usted ha escrito un libro. Si empezamos a discutir aquí sobre el sentido del libro, tendremos que ir al autor, ¿no? Digo, exactamente. Entonces, ¿quién ha escrito el Nuevo Testamento? Por el cual interpretamos el Antiguo y tenemos la palabra de Dios, que llamamos la Biblia. Ah, pues vayamos a la Iglesia, que es la auténtica intérprete del Nuevo Testamento, no lo que a cada uno se le ocurra. Entonces, canon de las Escrituras, regla de fe, credo, y sucesión apostólica, es decir, que la autoridad apostólica sigue la sucesión apostólica de los obispos, que son los que tienen una palabra autorizada para que cuando hay discusiones, esa palabra sea la última y sea la que nos une, porque si no, pues eso, cada uno hace su iglesia, ¿no? Bien, bueno, esto ya lo dejo. El primado universal y la comunión sinodal de iglesias. Bueno, ya he dicho algo, entonces solo digo lo siguiente. La propuesta más valiente para encontrar un primado universal que valga para todos la ha hecho Juan Pablo II en su encíclica Autunum Sint, cuando en los últimos números dice, bueno, la cuestión del papado ya no es una cuestión solo católica. Reunámonos y busquemos, por supuesto, juntos, más allá de estériles polémicas, dice, una forma de ejercicio del primado romano que valga para unos y para otros. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ahora la pelota está en el tejado de los otros también, porque las otras iglesias no pueden sentirse ajenas a buscar un primado universal para que el cristianismo tenga una sola voz, no 10.000 voces divergentes. Y el cristianismo sea una voz que es capaz de testimoniar unánimemente el Evangelio en un mundo cada vez más loco y más, a veces, lejos de la verdad del Evangelio. Entonces, por eso, por ejemplo, ahora en el diálogo católico ortodoxo, este es el tema que se está tratando, y hay 2 grandes documentos muy buenos. Por cierto, he traído, yo voy a hacer como el del otro, voy a hablar de mi libro. En la revista Diálogo Ecuménico, que un servidor dirige de hace años, he traído esto por si alguien quiere apuntarse, él o su institución, y el secretario ha hecho fotocopia que traerá. Las ha puesto ahí, a la salida están. ¿Por qué? Porque esta es la única revista que tenemos de lengua española, y digo única porque en América no se hace, en que se traducen todos los documentos del diálogo ecuménico, puesto que ninguno se ha hecho en lengua española. Siempre se han hecho en diálogo en francés, en inglés y en alemán. Bueno, pues nosotros lo traducimos todo para que el lector español
tenga a mano la documentación ecuménica en castellano. Y aquí en la revista lo tienen ustedes a mano por si a alguien le interesa y se quiere apuntar. Bien, digo, en nuestra revista están, por ejemplo, estos dos últimos grandes documentos del diálogo católico ortodoxo para la cuestión de un primado universal. Como no tengo tiempo, no puedo extenderlo, pero es de agradecer, por ejemplo, que la mayoría, porque los rusos se marcharon porque estaban los estonios, que los estonios han hecho lo mismo, pasarse a Constantinopla, y los rusos no lo pueden soportar, y entonces se marcharon del diálogo ecuménico con la Iglesia Católica, cuando nosotros no tenemos ninguna culpa. Es una culpa interortodoxa, pero bueno, no puedo decir más cosas. En todo caso, en este primer documento sobre la comunión eclesial y el primado universal, los ortodoxos por primera vez reconocen que en la Iglesia tiene que haber primado. El primado de cada comunidad cristiana es la Eucaristía, porque es la que construye la Iglesia. En segundo lugar, es el obispo de la Iglesia diocesana, porque es la cabeza de la Iglesia local. Los obispos tienen metropolitas o arzobispos que tienen una jurisdicción sobre varias diócesis. Los metropolitas tienen, en el caso oriental, un patriarca, en el caso occidental tienen una sede primada o directamente el primado de Roma, en Occidente. Bien, pues ellos reconocen que no se pueden quedar en ese primado de los patriarcas, sino que tiene que haber un primado universal. Y es más, dicen en el documento que ese primado solo puede ser del obispo de Roma. No me digan ustedes que no es poco, o que es poco, no, es mucho. El segundo documento se ha dedicado, han tardado más de 10 años en hacerlo, porque no se ponían de acuerdo, si tiene que ser más histórico, si tiene que ser más teológico. Y al final, pues, ha salido un pequeño documento pequeñito de 6 páginas sobre cómo se ejercía el primado del obispo de Roma en el primer milenio. Bueno, ahora la comisión está siguiendo trabajando en cómo ese primado se ha ejercido en el segundo milenio. Claro, es más problemático, porque en el segundo milenio la evolución que se ha hecho en Occidente no han participado ya los orientales. Y dicho sea entre paréntesis, en Occidente, por estar solos, sin Oriente, pues ha sido muy problemático la evolución del primado romano. Y por eso también, y lo dice el Papa Francisco en su encíclica Evangelii Gaudium, también el primado tiene que reformarse. Claro, el ejercicio del primado, pero no la sustancia de ese primado. Porque claro, algunos dicen, pues se suprime el primado romano y ya estaremos todos juntos. Todo lo contrario, nos dividiremos mucho más. Pero bueno, no me puedo entretener. El 4 es la acción práctica y sinodal. Bueno, esto es claro que todos necesitamos, y el Papa Francisco se ha dado cuenta, y por eso está reavivando todo lo posible la sinodalidad en la Iglesia Católica, porque en realidad entre iglesias de la Reforma evangélicas y iglesias ortodoxas orientales hay mucha sinodalidad. Se ha conservado muchos aspectos sinodales que por un desarrollo demasiado grande del papado en Occidente hemos ido perdiendo nosotros y tenemos que recuperar. No puede depender todo de Roma entre nosotros porque, como dice el Papa en Evangelii Gaudium, Francisco, eso oprime y dificulta el desarrollo normal de la Iglesia, si no es sinodal. Bueno, no puedo decir más. El quinto es la relación entre cristianismo y cultura, una sinodalidad cultural. Sí, porque claro, nos hemos dado cuenta que una de las cosas que más dividen los cristianos
a veces más que la doctrina, es la cultura. Entonces, ese diálogo intercultural y que los cristianos puedan tener una voz juntos para cuestiones clave culturales es muy importante. Un obispo auxiliar de Madrid hace poco me decía, mira, a este gobierno, si nos oponemos a la eutanasia y lo dice la Iglesia Católica, no hace ni caso. Ahora, si ve que están los ortodoxos, los protestantes, los católicos, incluso se unen los judíos y los musulmanes, uy, entonces ya nos tienen mucho más en cuenta. Claro, es que culturalmente, ante ciertos retos de auténtica deshumanización en nuestra cultura, deshumanización es terrible, es deshacer lo propio del hombre. Pues, si estamos unidos y si trabajamos sinodalmente, eso tiene mucho más efecto cultural que no cada uno por su cuenta. Estamos algunos dando la lata a muchos años de que tiene que haber un consejo de iglesias cristianas en España. Pero nuestros obispos dicen que no. Bueno, que Dios les perdone. Vale, no digo más. 7. Aquí es donde me voy a detener un poco más. No, en el 8. En el 7 solo decir, tengo textos y cosas que me llevarían muy lejos, pero solo llamar la atención en una cuestión. Y es que el Espíritu Santo siempre nos lleva a la delantera. Y la pentecostalización de todas las iglesias es un fenómeno en todo el mundo que crece y crece y crece. Yo he ido 2 veces a la isla de Ibiza. Cuando les digo a mis alumnos de teología que he ido a Ibiza, ponen unas caras. No, yo he ido en enero. En enero Ibiza, ni discotecas, ni yanquis, ni guiris, ni turismo sexual. No. Eso parece un pueblo pequeño de Levante, de por aquí. Y es verdad. Y en Ibiza he tenido una gran experiencia ecuménica. ¿Por qué? Porque los luteranos dicen, nosotros somos la iglesia luterana, pero pentecostal. Ah, bueno. Los anglicanos, nosotros somos anglicanos, pero pentecostales. Y luego hay grupos pentecostales protestantes, evangélicos, y también hay la renovación carismática católica. Cuando nos hemos puesto a rezar juntos, es una maravilla. Una vez fuimos a rezar laudes y estuvimos media mañana con un salmo solo. Maravilloso. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo hace que nos encontremos en lo fundamental y estemos recuperando muchos valores cristianos que habíamos perdido por una parte o por otra. Por una parte o por otra. Os voy a contar una anécdota, esta la puedo contar, aunque nos dejó, el Papa echó a todos cuando nos habló de esto, pero como sé que lo ha dicho en otros ámbitos públicos, lo puedo decir. La última vez que estuvimos con él, porque siempre nos recibe después de que trabajamos una semana allí en el Pontificio Consejo para la Unidad, pues echó a todos, a los que graban, a los que oyen y a los que hacen fotos, todos fuera. Y se quedó solo con nosotros y nos dijo, bueno, ya sabéis que yo, la primera vez que fui a un grupo carismático dije, pero si esto es una escuela de samba, esto no es rezar. Y siendo provincial de los jesuitas les prohibí que fueran con los grupos carismáticos. Pero luego me di cuenta que me había confundido. Y encima, cuando era arzobispo de Buenos Aires, le tocó ser el jefe de la renovación carismática de todo el país. Y él, os aseguro, si hay alguien aquí de la renovación carismática, que tiene un estilo muy carismático de ser papa. Y por tanto, ¿sabéis lo que hace? A los grandes líderes de grupos carismáticos evangélicos les llama a rezar juntos, a comer juntos, a pasar un día juntos.
de forma no oficial, y eso está haciendo que esos líderes vean a la Iglesia Católica no como una enemiga, porque hay grupos muy anticatólicos, no como una enemiga, sino, pues si este hombre es de los nuestros y podemos entendernos y han empezado a rezar también por el Papa, muchos evangélicos pentecostales. Bueno, por eso digo que hoy tenemos que estar abiertos a esa corriente del pentecostalismo, porque hoy es una de las cosas que más nos une y nos van a unir cada vez más, y porque revitalizan el cristianismo. Eso casi me decía. Esto es un desastre. Es que tengo defecto profesional y me emociono yo con estas cosas, entonces, bueno, vamos a pasar a la 8 muy rápidamente también. Porque ya que casi es el límite que me ha dado el Padre. Bueno, pero prefiero que hablen ustedes y me pregunten. Sinodalidad y reforma para una... Bueno, respecto a lo anterior, otra pequeña experiencia. El arzobispo católico de Letonia hoy día era un reformado luterano. Pasó a la Iglesia Católica y ahora es el arzobispo de todos los católicos en Letonia. Bueno, como él era pentecostal, ahora ha conseguido que recen juntos los luteranos pentecostales y los católicos de la renovación. Pues eso está haciendo que los evangélicos hayan descubierto la Eucaristía, hayan descubierto la adoración eucarística, y muchos están pasando a la Iglesia Católica. No lo hace por proselitismo, pero la realidad es que muchos se están haciendo católicos porque ven que eso que ellos tenían, o que no tenían, es necesario para su fe. Bueno, esta es la cuestión. También habrá católicos que igual se hacen pentecostales, no lo sé, pero esa es la realidad. Bien, y sobre lo último, porque es poco el tiempo, ya Juan XXIII se dio cuenta que el método de la unidad no podía ser el retorno. Me explico. En la encíclica Mortalium Animus del año 28, 29, de Pío XI, se decía nada de que participen católicos en el movimiento ecuménico, porque es una relativización eclesiológica, es una dispersión, etcétera, lo prohibió. Y de hecho, los teólogos católicos y los ecumenistas estuvieron prohibidos hasta el Vaticano II. Pero Juan XXIII se dio cuenta que ese método del retorno, es decir, la Iglesia Católica no tiene que hacer nada más que cruzarse de brazos y esperar que los demás vengan. Y así se hará la unidad. No. Juan XXIII se dio cuenta de que la Iglesia Católica también tiene que reformarse. Y por primera vez, después de la Reforma protestante, en un concilio aparece sin miedo la palabra reforma para la Iglesia Católica, tanto en la Constitución dogmática sobre la Iglesia como en Unitatis Reintegratio, el decreto sobre el ecumenismo. Es decir, que ella también tiene que ponerse en camino para caminar juntos hacia la meta de la unidad. Por eso, fijaos, el decreto de ecumenismo del concilio no se titula La vuelta de los otros cristianos a la Iglesia Católica, no. Se titula La reintegración a la unidad. Y para esa reintegración a la unidad, todos tenemos que reformarnos. Y por eso, yo digo, creo que para quien conoce mínimamente el Vaticano II, se da cuenta que es un concilio de reforma. ¿Y qué reformas? Los mayores que han conocido la liturgia de antes del Vaticano II y conocen la liturgia de ahora, eso sí que es reforma, ¿no? Bueno, pues en otros ámbitos también.
Y Juan 23, como no era teólogo, pero era un pastor, pues ponía ejemplos muy sencillos que todos entienden. Si yo invito a mi casa a los otros, lo primero que hago es empezar a limpiar y a barrer y a ordenar mi casa para que cuando lleguen se sientan en su casa. Indirectamente está diciendo la Iglesia Católica, y eso dice el decreto, tiene que reformarse. Y creo que para quien sigue un poco el pontificado del Papa Francisco, pues se da cuenta de que es un papa reformista. Quiere la reforma de la Iglesia y lo dice 1000 veces. Sí, reforma. Por eso, por una parte, promueve la descentralización, por otra, promueve la sinodalidad episcopal. En su encíclica Laudato Si, solo pongo este pequeño ejemplo, por primera vez un papa católico asume como doctrina suya la de un patriarca ortodoxo, Bartolomeo. Doctrina sobre un ecumenismo cristiano y un cuidado de la creación con la base de la fe cristiana. Por primera vez hace eso, pero no solo hace eso, sino que cita 19, hace suya la doctrina de 19 conferencias episcopales. Porque estamos acostumbrados, mal acostumbrados, a que nuestros obispos hablen lo que ha dicho el Papa. ¿Sí o no? Bueno, no deberían hacerlo. Ya lo ha dicho el Papa, ahora di tu palabra. Yo siempre me meto con los obispos. Luego eso queda grabado. Y les tengo que decir, con perdón. Bueno, por primera vez, el Laudato Si es el Papa el que da la voz a 19 conferencias episcopales. La española no está. Ay, madre, cada vez me condeno. Bueno, entonces, por eso digo, pues hay muchos aspectos de la reforma del Papa que es una reforma eclesial, pero que va en camino ecuménico. ¿Por qué? Porque va en el sentido de la sinodalidad de las iglesias ortodoxas y de las iglesias reformadas, evangélicas. Luego habla también el Papa Francisco de la pluralidad de formas de vida cristiana, en las cuales tiene que haber un discernimiento de cuestiones morales. Y por eso advertía con San Agustín que los preceptos añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación, para no hacer pesada la vida a los fieles y convertir nuestra religión, son palabras de San Agustín, convertir nuestra religión en una esclavitud, cuando la misericordia de Dios quiso que fuera libre. Y sigue diciendo el Papa Francisco, esta advertencia hecha varios siglos atrás, siglo IV, siglo V, tiene una tremenda actualidad. Debería ser uno de los criterios a considerar a la hora de pensar una reforma de la Iglesia y de su predicación que permita realmente llegar a todos. ¿Se entiende por dónde voy, no? Bueno. Más cosas. Pues sí, cita Unitatis Reintegratio cuando dice Cristo llama a la Iglesia hacia una perenne reforma. En el Vaticano II está totalmente vigente el principio de Lutero. Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre necesitada de reforma. Y de purificación, dice el Vaticano II. Claro, bueno, pues ya estamos con la cuestión principal que preocupaba a Lutero, ya la tenemos solucionada. Es más, en 1999 hemos firmado con toda la Federación Luterana Mundial un acuerdo sobre la doctrina de la justificación. Doctrina que el mismo Lutero dice, jamás estaremos en esto de acuerdo con los papistas. Yo creo que los huesos de Lutero, el bien Wittenberg, se removieron cuando firmamos el acuerdo sobre la doctrina de la justificación. Los pasos que se han dado son enormes. Y tenemos que continuar en este sentido.
Bien, reforma del papado, hemos hablado. Y bueno, como se me acabó el tiempo, pues nada, leo lo que ustedes tienen aquí en la hoja. Y así con eso concluimos. Las diferencias entre personas, dice el Papa Francisco de Evangelii Gaudium 131, y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo que suscita esa diversidad puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo. Vale. Diversidad sí, pero reconciliada, no divisoria. Y sigue diciendo, solo el Espíritu puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. Es que los dones del Espíritu diversifican, pero unen. Como dice Pablo en la carta a los Corintios, un solo Espíritu, con diversidad de dones, de ministerios, sí, de carismas, pero un solo Espíritu. Y todos, dice Pablo, hemos bebido un solo Espíritu. Bien. Sigo citando al Papa Francisco. En cambio, cuando somos nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros exclusivismos, provocamos la división. Y por otra parte, cuando somos nosotros quienes queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a la misión de la Iglesia. Pues muchas gracias. Es cuanto puedo decir en este tiempo. Gracias. Son muchas cosas, Desi. Como lo breve, si bueno, 2 veces bueno, pues 2 veces contentos salimos de esta conferencia. Y si ahora, antes del vino español ecuménico, queremos hacer alguna pregunta, pues... Todo lo que ustedes quieren. Viendo un poco la beneficio de la Iglesia. Pero la verdad es que lo pero es lo que me quiero entrar. Es posible que en el momento actual sea iniciativa del Espíritu Santo ha dicho, ya está bien, voy a asesinar. O voy a asesinar. Sí, pero no ahora, desde hace mucho tiempo. Ya en el año 58, ¿no? Bajo Pío XII, el Santo Oficio de entonces reconoció que esto del ecumenismo era obra del Espíritu Santo. Y por eso Unitatis Redintegratio, el decreto, en el número 1, ya habla que es el Espíritu Santo el que está moviendo este movimiento. Y en el último número dice que sigamos trabajando con la mejor voluntad, pero abiertos a los caminos que vayan surgiendo, haciendo surgir el Espíritu. Entonces, no solo ahora. Tú eres Antonio, ¿verdad? Sí, no solo ahora, Antonio, sino desde hace mucho tiempo, muchos años, y por eso tan actual el diálogo ecuménico y el ecumenismo, el Espíritu Santo está soplando mucho. Tenemos un punto de inflexión fuertísimo para el Concilio Vaticano. ¿Inflexión? ¿En qué sentido? De impulso, de impulso. Que ahora con la realidad, pues, somos Sí. Claro, claro. Vamos a ver. Acaba de decir el Papa Francisco que la unidad no la vamos a crear nosotros con medios humanos. Por eso tan importante el ecumenismo espiritual, la oración, la súplica. El gran profeta del ecumenismo católico, que fue el abbé Paul Couturier,
francés, decía: la unidad cuando tú la quieras, como tú la quieras y por los medios que tú la quieras. Esa debe ser nuestra oración. Claro, luego poniendo nosotros la carne en el asador. Entonces, es verdad que hay lentitudes, pero comparando lo que hemos avanzado en 50 años a los siglos anteriores, es que con las iglesias orientales no calcedoneses llevamos 15 siglos separados. 15 siglos. Y sin embargo, el Papa Shenouda III visitó a Pablo VI, Pablo VI, Juan Pablo II fue a Egipto, etc. Pero claro, es que la velocidad no depende solo de la Iglesia Católica. Este es un proceso de conversión auténtica. Y convertirse es siempre, si no estuviéramos grabados diría otra palabrota, pero siempre muy fastidioso. Porque supone comprometer la vida, cambiar muchas inercias, y entonces eso nos cuesta. Cuando Juan Pablo II fue al monasterio de Sinaí, el monasterio de Santa Catalina en Egipto, quiso rezar un Padre Nuestro con los monjes ortodoxos de allí y se marcharon. Le dejaron solo, no querían rezar con ese hereje. Cuando él estuvo en Grecia, en el año 2000 también, en esa peregrinación por los lugares cristianos, la Iglesia Ortodoxa griega dijo que no viniera a Grecia. Pero aceptó el gobierno y entonces no tuvieron más remedio que presentarse allí cuando vino el Papa. Y el arzobispo mayor de Atenas le trajo al palacio episcopal y le largó un discurso terrible. Entre otras cosas, la lindeza de que desde la Cuarta Cruzada del siglo XIII, todavía está ahí. Desde que los cristianos de Occidente vinieron a destruir el cristianismo oriental, ningún papa ha venido a pedirnos perdón. Y él dijo: pues yo aquí humildemente y solemnemente yo pido perdón. Y entonces, cuando fueron al Areópago, donde predicó Pablo, no querían rezar tampoco nada con él, porque él es hereje, no está en la ortodoxia. Pero él se la jugó a Cristódolos. Delante del icono de San Pablo, dijo: ¿y por qué no rezamos juntos el Padre Nuestro en griego? Y claro, todas las cámaras del mundo allí, ya Cristódolos no tuvo más remedio y dijo: sí. Y es lo único que pudo rezar en Grecia son los ortodoxos griegos. Pero a partir de esa visita cambió el panorama y ahora vienen estudiantes de Grecia todos los años a Roma y estudiantes de Roma van a Grecia en visita a conocerse mutuamente. Y así muchas más cosas que son maravillosas. Ahora, romper las inercias de 15, 10, 5 siglos, eso cuesta mucho. Bueno, más cosas. Cuando se hablan, por protestantes, Sí. de corte pentecostal, Bravo. Te planteo algo, pues, puedes intercambiar de opinión. Que ya en el Nuevo Testamento a veces se ve esa diferencia también en la iglesia primitiva. Cuando ves una iglesia de Jerusalén, propiamente judía, y una iglesia de Antioquía, mucho más multicultural. Más abierta, evidentemente, que se crea en Jerusalén. Y ahí hay diferencia. Luego, cuando ves las cartas de Pablo, ves unos gálatas que quieren volver al judaísmo, ves unos corintios que son... Porque han llegado los superapóstoles, se llama Pablo. Ves unos corintios que son muy pentecostales, muy carnales, que se pelean entre ellos. Ves unos... las comunidades juánicas. O sea, hay muchas diferencias entre ellos, ¿vale? Pero les une, de alguna manera, este feminismo espiritual que mencionas. Yo creo que un problema, no tenéis que estar de acuerdo, obviamente, pero creo que un problema puede ser la institucionalización. ¿Qué sentido?
que yo creo que Jesús lo que nos pide que hagamos, en Mateo 28, es ir y hacer discípulos. Entonces yo, por ejemplo, parroquia, de esta manera, cuando yo le digo a la gente, digo, mira, todos los que estáis aquí, no todos son cristianos. Es un lugar de culto, es una iglesia, la iglesia somos nosotros. ¿Y quién es la iglesia? El que quiere hacer la voluntad de Dios. El que no quiere hacerla no es iglesia. Aunque venga todos los domingos aquí, y si lo entiendo a lo que digo, que vaya todos los domingos aquí. Si quieres hacer la voluntad de Dios, serás iglesia. Si no la quieres hacer, no serás iglesia. Entonces, yo creo que una manera de acercarse también es a veces quitar un poco la distracción, que yo creo que es difícil. Pero porque precisamente los evangelios están muy divididos por la institucionalización. Pero también sé que en el seno católico también pasa que hay, por ejemplo, los movimientos dentro del catolicismo. Ley al Honor, está el Camino de la Capilla Juvenal, y hay varios, y hay muchas discrepancias también entre ellos, aunque se unen bajo las mismas palabras, que eso es esa idea. Yo veo que si fuéramos, si fuéramos un poco más sutil de ser científicos, de la voluntad de Dios, esa cercanía que yo me tomo un café contigo, entonces católico, y yo pongas al Señor, todo tu corazón, su voluntad, y yo lo hago. ¿Cómo se llama? Claro. En cambio, Evidente. Al querer unificar las instituciones, resulta mucho más difícil a veces. Pienso. Y luego también, añadiendo algo más, creo que algo que nos une. Con brevedades, Con brevedades que como decía nuestro padre San Pedro. pero ya, por eso termino, sí. Es que, de verdad que, ya, en eso tengo que cuidar. Este es predicador. Lo último es que creo que algo que une a la iglesia mucho, y esto lo puedo ver, de la persecución. Sí. Cuando si aquí en España se generara una persecución violenta, en la cárcel estaríamos católicos y protestantes. Unidos. Orando, diciendo, Señor, ayúdanos a fortalecernos y que estos que nos persiguen puedan conceder. Sí, sí. Es lo que llamó Juan Pablo II el ecumenismo de la sangre, y el Papa Francisco lo repite muchas veces, porque es verdad. En Siria, ahora en Ucrania, ahora en Israel, están unidos en todo. No se detienen en diferencias. Tú eres ortodoxo y yo soy bizantino católico. No. Somos cristianos y tenemos que defendernos. Creo que Sí. ¿Quién realmente es cristiano? Claro. ¿Quién niega a Cristo? Claro, porque el martirio es el supremo testimonio de Cristo. Juan Pablo II quiso hacer un martirologio común en el año 2000. ¿A quién no le dejaron? Es un cardenal. A él está mis comulgan, pero bueno. Sí, fue así. Sí. Ven, de acuerdo, sí, de acuerdo. Solamente... Puedes discrepar, No es discrepar, solamente añadir que la unidad tiene que ser visible, no solo espiritual. Porque si no, querría decir que somos ángeles, pero somos hombres. Tiene que haber una cierta institucionalización para la unidad. Pero, como se dice en el Nuevo Testamento, no poner más cargas de las necesarias. Claro. Por eso el papado tiene que reformarse y todos tenemos que reformarnos para ir encontrando esa unión humana visible y no solo espiritual. Porque la Iglesia, y este será el problema con la Reforma protestante, no es solo la Iglesia invisible y escondida que decía Lutero. No, es la Iglesia también de la tierra, donde la fraternidad tiene que mostrarse visible. Entonces, lo importante es adelgazar lo institucional lo más posible para que nos centremos en lo que nos une. Por eso, una unidad en la diversidad reconciliada. Claro que tenemos que ser diversos y plurales, pero en una reconciliación una pluralidad y diversidad que mantiene la unidad y no la división.
Esa es la cuestión. Ahí está el filo de la navaja. Más cosas. Pues si os parece, seguimos con el diálogo ahí abajo, que nos vamos a invitar a ese vino español médico, y ahí abajo... Pues, Ahí hay vino español y todo. Mamma hay mía. que celebrar al santo patrón como se merece. Bueno, vale. Muchas gracias a todos por vuestra visita. Gracias.